Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el maestro Saúl Miranda y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es reflexionar sobre la presencia de la guerra en el mundo actual. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. Asimismo, les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, también su lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un fragmento del libro Guerra y Paz en el siglo XXI de Eric Hobsbawm. Presten atención. El siglo XX ha constituido el periodo más extraordinario de la historia de la humanidad, ya que en él se han dado juntos catástrofes humanas carentes de todo paralelismo, fundamentales progresos materiales y un incremento sin precedentes de nuestra capacidad para transformar y tal vez destruir la faz de la tierra. ¿Cómo habremos de pensar esa pasada edad de los extremos o las perspectivas futuras de la nueva era que ha surgido de la antigua? El siglo XX ha sido el más sangriento en la historia conocida de la humanidad. La cifra total de muertos provocados directa o indirectamente por las guerras se eleva a unos 187 millones de personas, un número que equivale a más del 10% de la población mundial de 1913. Si tomamos el año 1914 como punto de partida, el siglo XX ha sido un siglo de guerras casi ininterrumpidas, a excepción de algunos breves periodos sin conflictos armados organizados en todo el planeta. Ha sido un siglo dominado por las guerras mundiales, guerras entre estados territoriales o alianzas de estados. Podríamos considerar incluso el periodo comprendido entre 1914 y 1945 como una sola guerra. A este episodio le sucedieron casi de inmediato 40 años de Guerra Fría. Cabe discutir si las acciones en las que se ha visto envuelto el ejército de Estados Unidos de América desde el final de la Guerra Fría en diferentes zonas del planeta no son, en el fondo, una continuación del periodo de guerra mundial. Sea como fuere, nadie puede negar que en Europa, África y el Asia Central y Occidental, los años 90 estuvieron marcados por los conflictos militares bien declarados, bien encubiertos. El mundo no conoce la paz desde 1914, ni siquiera ahora. En las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo se vio envuelta toda la población de los países en lisa y sufrieron del mismo modo militares y población civil. A lo largo del siglo, sin embargo, el peso de la guerra ha ido recayendo más y más sobre los hombros de los civiles, que no solo eran las víctimas del conflicto, sino también el objetivo de las operaciones militares y político-militares. El contraste entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda es sobrecogedor. Solamente el 5% de las víctimas de la Primera Guerra Mundial eran civiles. En la segunda, el porcentaje se elevó hasta el 66%. En la actualidad, la proporción de víctimas civiles de cualquier guerra se sitúa entre el 80 y el 90% del total. Y esta cifra ha aumentado desde el fin de la Guerra Fría porque muchas de las operaciones militares que se han llevado a cabo desde entonces no han correspondido a ejércitos de soldados de reemplazo, sino a tropas regulares o irregulares, las cuales en muchos casos disponían de armamento de última generación y se protegían para evitar bajas. Hasta aquí la lectura. Como han estudiado, las guerras han estado presentes y de manera constante en la historia de los seres humanos y como todo fenómeno humano, se han transformado a través del tiempo. Han cambiado las causas por las que se lucha,
la manera en que se integran y organizan los ejércitos y las armas que se utilizan. La constante en la historia de las guerras son las víctimas. Las causas son muy diversas, a veces surgen de la oposición a un gobierno, por su autoritarismo o porque se considera que es un régimen ilegítimo. En otros casos, las guerras se han desatado porque distintos grupos quieren controlar el mismo territorio o el acceso a un recurso estratégico. Las formas también han cambiado. Por ejemplo, en el siglo XVI, con la incorporación de la pólvora a la guerra, los ejércitos pasaron a enfrentarse en posiciones a campo abierto para que los proyectiles pudieran realizar un recorrido adecuado. En estos casos, las batallas se daban casi siempre en campos abiertos entre ejércitos más o menos profesionales, pero la población civil era dejada de lado durante los enfrentamientos. Claro, la población del perdedor tendría que sufrir diferentes agravios, pero no existía una visión de atentar contra la población civil o no combatiente. Sin embargo, esto cambió tras el estallido de las dos guerras mundiales. Por ejemplo, en la década de 1860, los rifles más modernos podían disparar 7 tiros en 15 segundos. Las metralletas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial podían disparar hasta 600 balas por minuto. De ahí que, durante el primer día de la Batalla del Somme, en Francia murieron 60.000 soldados. La Segunda Guerra Mundial culminó con el lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, provocando la muerte de más de 100.000 personas. La ciencia daba a la humanidad la posibilidad de destruir al mundo. Así, con la unión de la investigación científica, la industria armamentista y las preocupaciones por la seguridad nacional, las armas se han vuelto cada vez más sofisticadas y letales. Sobre las armas durante la Primera Guerra Mundial, les invito a ver y escuchar el siguiente video. La Gran Guerra, que posteriormente fue conocida como la Primera Guerra Mundial, enfrentó a las naciones con intereses imperialistas. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otros, deseaban dominar los recursos económicos de las colonias en Asia y África y someter a otros países. Una de las consecuencias de este enfrentamiento militar a gran escala fue que la industria de estos países se puso al servicio de la guerra y crearon armas que eran más rápidas y mortíferas, como ametralladoras, granadas, tanques, aviones, buques y submarinos e incluso armas químicas. Las armas químicas generaron mucho temor entre las tropas, pues se trataba de un arma misteriosa que causaba efectos distintos a los de las armas convencionales, y para protegerse de esos gases mortíferos se inventó la máscara antigás. Francia fue uno de los países que utilizó sustancias químicas durante la Primera Guerra Mundial. El agente químico fue lanzado primero con granadas de mano y después con granadas de fusil. No obstante, el volumen del agente tóxico era tan pequeño que su efecto era prácticamente nulo, sobre todo al emplearse al aire libre. En enero de 1915, durante la batalla de Bolimov, Polonia, los alemanes lanzaron contra las tropas rusas miles de proyectiles que contenían bromuro de sililo, un gas lacrimógeno, pero las bajas temperaturas impidieron que el gas se vaporizara y el ataque fracasó. Fue hasta 1915, durante la Segunda Batalla de Ypres, en Bélgica, que las armas químicas dieron el resultado esperado. Debido a que el gas es volátil, para evitar dañar a sus propias tropas, los alemanes esperaron a que el viento soplara hacia su enemigo y lanzaron 170 toneladas de gas cloro contra esas trincheras. De este modo, consiguieron formar una gran nube amarilla de cloro que afectaba a la respiración de los soldados, y después de largos minutos de agonía, morían ahogándose en sus propios fluidos corporales. Al mirar esa nueva forma de ataque, los soldados huyeron despavoridos. Este uso de gases químicos tóxicos por Alemania causó gran consternación, pues no solo producía daños físicos, sino también psicológicos. Por eso, fue necesaria la protección a gran escala contra los gases. En 1916,
comenzó la producción de la primera máscara antigás, que consistía en un trozo de gamuza empapados en amoníaco y otros agentes químicos que neutralizaban el ácido de los gases. La tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas con filtros de carbón para neutralizar el veneno. El desarrollo de las armas químicas continuó durante la tercera batalla de Ypres. Los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con el agente químico que fue bautizado como hiperita. Este agente químico también fue conocido como gas mostaza por el olor de sus vapores. Pero la hiperita no es un gas, sino un líquido que en contacto con la piel no produce heridas inmediatas, aunque después de varias horas aparecen lesiones, por lo que los combatientes en un primer momento no se daban cuenta que habían estado expuestos a una sustancia tóxica. Las máscaras con filtros de carbón no eran efectivas contra la hiperita, por lo que los soldados debieron protegerse con prendas impermeables. Al término de la Primera Guerra Mundial, varias naciones desarrollaron industrias de armamento, incluidas armas químicas. Por ese motivo, la Sociedad de Naciones organizó la Conferencia para la Supervisión del Comercio Internacional de Armas y Munición en Ginebra en 1925. Allí se firmó el Protocolo de Ginebra, que prohíbe el uso de armas biológicas y químicas. No obstante, estas armas continúan desarrollándose a pesar de que se han establecido nuevos protocolos. Recientemente, el grupo terrorista Estado Islámico utilizó hiperita en un intento por controlar territorios de Irak y Siria. ¿De qué manera la humanidad podría aprender de su historia para evitar el uso de estas armas? La llamada Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, no cumplió con su propósito. Este conflicto incluso fue un tránsito hacia lo que conocemos como una guerra total, es decir, aquellas guerras en las que se busca la destrucción de la economía y de la moral de la sociedad civil para obligar a los gobiernos a rendirse. Pero esta visión sobre la guerra no surgió espontáneamente. Como estudiaron en sesiones anteriores, en la década de los años 20 del siglo pasado, afloraron ideas nacionalistas radicales, diferentes a las que se habían visto en el siglo anterior. Pues el fascismo, una ideología profundamente radical en su ultranacionalismo y su racismo, llevó a que sus miembros, sobre todo los de la Alemania nazi, consideraran a las otras personas como seres despreciables e inferiores, cuya vida no valía. La mayor expresión de esto se dio tanto en la ofensiva alemana contra los soviéticos, en donde arrasaron con poblaciones enteras, así como en los campos de concentración y de exterminio, en donde confinaban a judíos, comunistas, homosexuales y demás personas que consideraban non gratas. Como recordarán, el final de la Segunda Guerra Mundial no fue nada pacífico. Masacres y violaciones masivas en las poblaciones vencidas, bombardeos continuos a poblaciones civiles y el estallido de las bombas nucleares significaron tanto el triunfo de los aliados como el momento culminante de la brutalidad humana en la guerra. La posesión de las armas nucleares marcó una nueva pauta en la historia de las guerras en el mundo. Además, comenzó a reflexionarse y cuestionarse sobre la función política que había tenido la ciencia en la elaboración de armas de destrucción masiva. ¿A dónde nos ha llevado el progreso cuando vemos a la humanidad destruyéndose a sí misma? ¿Cómo sería el futuro? Durante todo el periodo que duró la Guerra Fría, hubo una tensión constante entre las dos superpotencias del momento. Ello ante el temor, por una y otra parte, de que se iniciara una guerra nuclear que afectara al mundo entero. Pero la caída del bloque soviético tampoco terminó con las tensiones producidas durante la Guerra Fría. Tras el fin de la Guerra Fría, muchos países que se encontraban como un territorio de disputa entre las dos superpotencias pasaron a tener problemas, tanto al interior de su territorio como al exterior, por consolidar sus independencias. Uno de estos casos es el de la Guerra de los Balcanes, ocurrida en 1991. En efecto,
Yugoslavia era una nación conformada por distintos grupos étnicos o naciones bajo un régimen comunista. Tras la caída de la Unión Soviética, los movimientos nacionalistas existentes comenzaron a manifestar sus deseos de constituir sus propias naciones. Estos nacionalismos eran muy diferentes entre sí. Por ejemplo, los serbios eran en su mayoría cristianos ortodoxos, los croatas cristianos católicos, los bosnios y albaneses en su mayoría musulmanes. Pero el problema no estaba solo en la enorme variedad étnica. Serbia, la república más grande, tenía a su población dispersa entre las otras repúblicas: Kosovo, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia. Debido a esto, surgió un movimiento nacionalista que quería formar una gran Serbia, para lo cual debía incorporar muchos territorios. El conflicto comenzó en Kosovo, un territorio en donde la población albanesa estaba desplazando demográficamente a los serbios. Pronto, Serbia ocupó el territorio, tras lo cual Eslovenia, Macedonia y Croacia declararon su independencia. De estos, solo Croacia tenía una importante cantidad de serbios que se negaron a la independencia, por lo que Serbia intervino en el proceso, desencadenando una guerra. El resultado fueron decenas de miles de muertos y la independencia total de Croacia. En febrero de 1992, Bosnia declaró la independencia del país. Pero aquí también hubo problemas debido a la composición multiétnica. Había bosnios musulmanes, bosnios croatas y bosnios serbios, por lo que Serbia declaró la guerra a Bosnia. Serbia contaba con una superioridad militar que le permitió apoderarse de muchas poblaciones bosnias, en las cuales realizaron masacres o limpiezas étnicas. Pronto, con la intención de aumentar su presencia en Europa del Este, el gobierno norteamericano y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, apoyaron a los croatas y bosnios contra los serbios. En 1995, los serbios firmaron un armisticio con las naciones en conflicto. El saldo de los 3 años de guerra fue de más de 100,000 muertos y casi 2 millones de desplazados. La mayoría de las víctimas eran de origen bosnio musulmán, pero el conflicto en los Balcanes no terminó ahí. En febrero de 1998 estalló la Guerra de Independencia en Kosovo, donde la mayoría de la población era de origen albano. Con apoyo de la OTAN, Kosovo logró su independencia con un saldo de 13,500 muertos y cientos de desplazados. Aunque hoy en día algunos países de la región no lo reconocen como país independiente. Si bien la Guerra de los Balcanes no tuvo el impacto de la Segunda Guerra Mundial, no fue así a escala regional, donde los miles de refugiados tuvieron que pedir ayuda humanitaria en otros países y a organizaciones internacionales, con la esperanza de rehacer sus vidas en algún momento. Como la última guerra del siglo XX en Europa, la Guerra de los Balcanes mostró que los nacionalismos estaban muy latentes, que las diferencias étnicas y sobre todo la discriminación y el odio hacia los pueblos diferentes seguían siendo una excusa para iniciar conflictos bélicos. Antes de continuar, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En la actualidad, la mayoría de los países son multiculturales, es decir, en sus territorios habitan diferentes grupos culturales. Por ejemplo, la multiculturalidad en Europa Occidental se debe en parte a la entrada de inmigrantes procedentes principalmente de África y Asia. Otras naciones son multiculturales desde sus orígenes, como México, Bolivia, India, Indonesia y una gran parte de las naciones africanas. Esa coexistencia de personas de diferente procedencia cultural en un mismo espacio no siempre es armoniosa, cuando se presentan actitudes de discriminación, racismo, marginación, exclusión y desigualdad. Ante ello, los países multiculturales impulsan procesos de interculturalidad. La interculturalidad promueve relaciones de igualdad entre individuos y culturas diferentes, una coexistencia con respeto, comunicación, confianza, reconocimiento recíproco, diálogo y debate, aprendizaje mutuo, cooperación,
intercambio de saberes y experiencias. Resolución pacífica de conflictos y consenso de las diferencias. El diálogo intercultural implica, entre otras cosas, que las personas estén dispuestas a relacionarse con quienes son diferentes a ellas. La interculturalidad fomenta la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos grupos sociales, de la población inmigrante, de toda la humanidad. A través del respeto y el reconocimiento de las diferencias entre personas y culturas, la identidad individual y colectiva, los saberes y aportaciones de cada cultura, los derechos humanos, las normas de convivencia y la equidad de género. Como se mencionó en el video, el respeto por la interculturalidad es el primer paso para la solución de conflictos por la vía pacífica. Si este principio hubiera imperado en la guerra de los Balcanes, ¿se hubieran podido evitar tantas atrocidades? Seguramente sí. En nuestro día a día, en diferentes partes del mundo se están viviendo diferentes guerras que provocan grandes sufrimientos como la muerte de hombres, mujeres y niños, desplazamientos, hambre y enfermedades, la destrucción de pueblos y ciudades y el consumo de bienes y recursos. Por ejemplo, en 2020 no estuvimos exentos de conflictos. El 12 de julio de ese año estalló una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, países localizados en la región del Cáucaso, una zona de transición entre Europa y Asia. Ambos pueblos son muy diferentes. Los armenios han habitado en esa región desde hace siglos, con su propio idioma y tradiciones, aunque adoptaron el cristianismo desde muy temprano. Por otro lado, los azeríes son de origen turco. Durante la existencia del Imperio Turco Otomano, los armenios sufrieron una dominación mayor. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, acusados de colaborar con el Imperio Ruso, pero también por un sentimiento nacionalista turco anti-armenio, el gobierno de Turquía perpetró un genocidio hacia la población armenia, matando a más de 1,5 millones de personas. En la década de los años 30, la Unión Soviética se había apoderado de la región, dividiéndola en 3 países: Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Pero, debido a que los armenios exigían su independencia total, la región armenia de Nagorno-Karabaj fue cedida a Azerbaiyán. Tras la disolución de la Unión Soviética, ambos países entraron en guerra por controlar la región, donde salió victoriosa Armenia, tras convertir a Nagorno-Karabaj en un estado títere. Esta situación ha planteado tensiones entre los países de la región, pues Rusia apoya a los armenios, mientras que Turquía lo hace con los azeríes. Así, durante el siglo XXI, se han dado esporádicos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de uno y otro país. Aunque afortunadamente el conflicto no ha escalado, sí ha habido grandes afectaciones entre la población civil, quienes han sufrido los bombardeos y el miedo ante la guerra. A lo largo de la historia se han realizado esfuerzos para evitar la guerra. Personajes como el dirigente afroamericano Martin Luther King abogaron por la no violencia. También se ha recurrido a las negociaciones. La Convención de Ginebra, 1864 y 1949, prohíbe las armas químicas, por ejemplo, y el Tratado de Tlatelolco en 1967 ha evitado la proliferación de armas nucleares en América Latina. La Sociedad de Naciones, 1920, y su sucesora, la Organización de Naciones Unidas, 1945, se han esforzado por evitar los conflictos bélicos, promoviendo el diálogo entre naciones, condenando las agresiones y protegiendo a los refugiados. Desafortunadamente, estos esfuerzos no han logrado su cometido. La guerra sigue el día de hoy provocando estragos. Antes de terminar, les propongo el siguiente reto. Elaboren un cuadro como el que se muestra en pantalla y respondan lo siguiente. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Qué características han tenido a lo largo de la historia? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo podemos evitar que sigan surgiendo guerras?
Finalmente, reflexionen sobre la presencia de la guerra en el mundo actual y anoten sus conclusiones. No olviden consultar su libro de texto u otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Los invitamos a visitar también el sitio electrónico del Museo Memoria y Tolerancia, en el que podrán encontrar mayor información sobre varias de las cosas de las que hemos hablado el día de hoy. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.